estamos pagando el precio de la ineficiencia, de la inacción, de la insensibilidad, de la irresponsabilidad que han sido parte de un sistema político cuya característica principal ha sido la corrupción. Estamos viviendo circunstancias extraordinariamente críticas para la historia del Perú. La Panamericana sigue bloqueada, hay conflictos, hay enfrentamientos, pero no solamente en la Panamericana, está bloqueado el acceso a la compañía minera Las Bambas desde hace 12 días, contando el de hoy. Y esto no es sino una expresión de algo muy grave que está ocurriendo en la sociedad peruana. La gente ha perdido la confianza. La gente se cansó de que le prometan y no se cumpla con esas promesas. La gente se cansó de esperar que se solucionen sus reivindicaciones y que éstas finalmente y realmente no sean atendidas. Pero tenemos un contexto en el cual lo que estamos viviendo es una especie de explosión donde los propios dirigentes, por ejemplo, en el caso del movimiento agrario, que están en Lima negociando, no tienen ninguna capacidad de decidir sobre lo que está haciendo o dejando de hacer la gente en las carreteras. Y por supuesto hay infiltración de vándalos, de delincuentes, de provocadores, que lo que quieren aprovechar es esta circunstancia para crear el caos y hacer sus fechorías. Eso también está claro. Y debería significar un reto para la propia organización popular. Es decir, los propios trabajadores agrarios tienen que estar lo suficientemente organizados y no lo están para controlar las características de las manifestaciones e incluso de los bloqueos, porque puede ocurrir la protesta sin que se perjudique de una manera dramática la vida de muchas personas como las que están en los buses, donde hay niños, ancianos, gente enferma que requiere ser trasladada con urgencia. Pero eso depende en gran medida también de la organización social. Y hay mucha presión por el otro lado, para que la policía actúe y para que la policía restablezca el orden. Y la pregunta es, ¿cuál es el siguiente paso? Es decir, ¿qué es lo que se tendría que hacer en el contexto en el que estamos, que es el que he descrito? Es decir, de gente que está harta, de gente que está cansada, de gente que le perdió la confianza a todo el mundo y que simplemente siente que su único instrumento para lograr sus objetivos es crear una situación como la que se crea con el bloqueo severo de una carretera. O sea, ¿cuál es el siguiente paso en ese contexto? Que la policía, como se ha hecho en las últimas décadas, le meta bala a los manifestantes y que estos termine con 10, 14, 23, 50 muertos. ¿Ese es el siguiente paso? O sea, estamos pagando el precio de la ineficiencia, de la inacción, de la insensibilidad, de la irresponsabilidad que han sido parte de un sistema político cuya característica principal ha sido la corrupción. Han estado quienes nos han gobernado más preocupados en hacer negocios que en resolver los problemas de la sociedad peruana, que en garantizar que el crecimiento extraordinario que ha tenido nuestra economía signifique para la gente común y corriente un cambio real en sus vidas. Y eso es lo que no ha pasado y eso es lo que provoca y está en el origen de esta especie de explosión que estamos enfrentando. Entonces se requiere mucha inteligencia, se requiere mucha serenidad, pero se requiere sobre todo mucha decisión, porque hay que tomar decisiones en los dos sentidos. Hay que mandar un mensaje muy claro. Discutimos mucho sobre cuánto quieren ganar los trabajadores agrarios, pero yo les planteo una discusión desde el otro lado. ¿Por qué no discutimos también sobre las utilidades de las empresas agroindustriales de exportación? Porque de lo que estamos hablando al final, y nadie se atreve a plantearlo con sinceridad, es que si los trabajadores ganan más, las empresas o los dueños de las empresas van a tener que renunciar a parte de sus utilidades. Y la pregunta es, ¿lo que están reclamando los trabajadores los va a dejar sin utilidades? ¿Va a poner en riesgo realmente el futuro de estas empresas? No estamos hablando de las pequeñas empresas que requieren un régimen excepcional, evidentemente. Pero esta discusión hay que introducirla y tiene que ser un llamado al cambio de actitud del mundo empresarial. Es necesario que el crecimiento, el progreso, los números extraordinarios en la macroeconomía y las grandes utilidades signifiquen también
el beneficio y el cambio de la vida para la gente. Este es el momento crítico en el que tenemos que demostrar que podemos construir una sociedad solidaria, donde se comparta el beneficio, donde el éxito sea compartido por todos y no solamente disfrutado por algunos. Ese es el enorme reto que tenemos delante. Y va a haber que tomar decisiones y lo va a tener que hacer el Congreso, y si no lo hace el Congreso lo va a tener que hacer el presidente. Pero esto tiene que ser en un contexto donde evidentemente hay que restablecer el orden, pero no puedes hacer lo uno sin lo otro. Si no resuelves el problema social, puedes mandar a la policía con la instrucción de meter bala y en 48 horas tienes otra vez la carretera bloqueada, porque lo que va a provocar eso es enervar aún más un ánimo que ya está exaltado. Es muy complicada la situación que tenemos delante, pero es a la vez un reto. El día de hoy, acá en Exitosa, a las 9 de la mañana, va a estar el presidente Francisco Sagasti. Y yo, antes de esta entrevista, le voy a decir lo que le voy a decir al comenzar la entrevista. Usted, presidente, no es responsable del país que se ha encontrado. Primero, usted, presidente, es cierto, es un presidente de transición, que las circunstancias lo han puesto en esta difícil y compleja responsabilidad en un momento tan complicado para la historia del Perú. Pero usted tiene la oportunidad de empezar a demostrar que las cosas en el Perú pueden ser diferentes y ganar la confianza de todos, porque el presidente de la República tiene que tener la confianza de los trabajadores agrarios, pero también de los policías y también de los militares. Tiene que tener el respaldo de la nación como un presidente que se ocupa de los problemas de todos, que escucha los problemas de todos, pero que sobre todo empieza a resolver los problemas de todos para que alguna vez la riqueza de este país, insisto, sea compartida y no privilegio de algunos.